Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar en este foro. Como ha dicho Ruth, Sandra y yo soy Beatriz, venimos de Clarke Modet, que somos una empresa especializada en gestión de propiedad industrial e intelectual, y básicamente lo que intentamos es ayudar a las entidades, empresas, centros de investigación, hospitales en este caso, a ayudarles a establecer una estrategia de la protección de su conocimiento, del conocimiento que generan en estas entidades. Entonces, aquí lo que venimos a contar, queremos hacer una visión de realmente lo que aporta el sector sanitario, ¿no?, desde el punto de vista pues al final, lo que se invierte en España y aterrizándolo al sector hospitalario, que es en el que estamos, para ver realmente la relevancia que tiene dar valor a lo que se está generando, la inversión que realizamos y si puede tener un retorno o no, pues bien, en el caso asistencial, lo que estábamos viendo antes del valor en los procedimientos, en la asistencia, en implantar procedimientos, o también un retorno económico, ya que se ha dado una inversión importante, hemos dedicado recurso y tiempo, pues ver cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Y ver los diferentes agentes, al final, que pueden tener en cuenta, se pueden tener en cuenta los hospitales, porque igual de importante puede ser el médico, el biólogo, el camillero. Allá donde se está moviendo algo puede haber una innovación, puede haber una investigación y una protección al final, y un retorno. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el punto de vista más amplio, ¿no? Como aquí es el caso, en esta gráfica la hemos extraído de Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, donde vemos la inversión en I+D que hay en referencia al PIB de los diferentes países, y vemos ahí con la flecha amarilla nos señala España, y esto es datos de 2016, y vemos que la barra azul oscura es la inversión que hace el sector privado en I+D, la naranja es el público y el azul es de centros de investigación, universidades, etcétera. Entonces, bueno, vemos que la inversión en España respecto a la I+D está bastante lejos de lo que pretende Europa de aquí a 2 años, que es que lleguemos al 3%. Pero bueno, vemos eso, países que despuntan dentro de la Unión Europea, como puede ser Austria, pero bueno, ya vemos que Corea del Sur, Japón, que lo vemos a la derecha de la gráfica, pues despuntan, ¿no?, sus inversiones. Con estas cifras, pues vemos la inversión en España. La I+D hubo una inversión en 2016 de 13.260 millones de euros, que si vemos la evolución que ha tenido desde el año 2008-2016, en esos años pues el sector público redujo un 12,6% la inversión y el privado casi un 6%. Pero bueno, no son datos tan malos si pensamos que España está por encima de la media europea en lo que se refiere a investigadores del sector público, ¿de acuerdo?, que es donde estamos ahora. Entonces, un poco lo que decíamos antes, allí donde hay investigación, hay innovación y pueden darse soluciones que tenemos que gestionar desde el principio, desde que sale la idea. Surge una idea y tenemos que elegirlas de entre todo el pool que tenemos dentro de ideas y que puede darse en un hospital, y aquella que seleccionamos la intentamos promover, ¿no? Intentamos ver pues, cómo la ponemos en marcha, en qué sectores, cuánto tiempo nos va a costar, a quién le puede interesar, qué ventajas va a tener frente a lo que estamos haciendo, lo que estamos utilizando, ¿no? Y bueno, pues eso, desde un médico que puede estar trabajando con diferentes datos o que puede estar investigando en el laboratorio con moléculas, darle un valor a eso, que puede ser económico o no, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las patentes, al final, con esta protección, lo que se intenta, puesto que suponen una gran inversión, también es ese retorno económico, ¿de acuerdo? Entonces, ya centrándonos un poco en los hospitales en España, pues estos son cifras que son, en este año, se han recogido, pues tenemos 799 hospitales, 460 son privados y 339 públicos. Y el 47% de los grandes hospitales se concentran en Andalucía, Madrid y Cataluña, ¿no? La densidad de médicos al final en España, esto solo para ver estas cifras, ¿no?, es de 3,8 por cada 1.000 habitantes. Seguimos viendo los hospitales públicos por comunidades autónomas y vemos que destacan, pues con números rojos lo podemos ver, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía. El 20% de los hospitales públicos de España
en Andalucía, pues eso, entre Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, ¿de acuerdo? Y los privados, igualmente, pues destacan las mismas comunidades, Cataluña, Madrid y Andalucía. Bueno, para más o menos lo que queríamos un poco delinear, algo que ya ustedes conocían perfectamente de lo que es el sector hospitalario, pero vamos entonces a trasladar cómo podemos estar viendo los indicadores desde la perspectiva tanto de los artículos científicos como de las mismas patentes. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el ranking que utiliza y que tenemos todo a nivel de, por lo menos, realizado por el Merco y diversos actores que participan en él, que es la opinión tanto de médicos, farmacéuticos, personal administrativo de los hospitales, que de alguna manera colocan y dan un ranking de los 74 hospitales con mejor posición. Y en base a este ranking hemos nosotros realizado un estudio en función de cuáles son el nivel de producción intelectual de artículos científicos y nivel de patente, y vamos a ver más o menos cómo es su comportamiento. Por supuesto, también tratando de tener un referente desde el punto de vista mundial para ver cómo se comporta este sector. Desde la perspectiva, por ejemplo, solamente agarrando esos 75 hospitales de esa muestra, han generado en los últimos 20 años más de 289.197 artículos científicos, donde el 60% de esos artículos vienen en esencia de la Comunidad de Cataluña y de Madrid. Esto no es menosprecio, por ejemplo, que aquí no están todas las comunidades representadas, no están los 339 hospitales públicos, ¿ok? Que puedan estar de alguna manera algunas de las comunidades que se vean por cifras un poco más bajas, pero que, ojo, salvedad. Sencillamente estos son los 75 hospitales y el periodo que nosotros hicimos, por supuesto, en consulta de una de las bases de datos, que no son las totales. Posteriormente, los primeros 15 hospitales de esos 75 ya generan el 60% de lo que es la producción de artículos. Por supuesto que esto está aquí en términos utilizando las coautorías, ¿ok? Aquí están en una suma muy a grosso modo del punto de vista de las coautorías, donde por supuesto tanto Cataluña como Madrid, como los hospitales de estos, tienen una elevada generación. Por supuesto, por lo menos Hospital Clínico es casi 3 veces la producción de lo que ha sido los subsiguientes hospitales, el Hospital 12 de Octubre o el Hospital La Paz. Sencillamente tómenlo como un punto de referencia para ver las tendencias y las magnitudes que hay. Pero aquí viene sencillamente un poco lo interesante desde el punto de vista de lo que es la actividad de la comunidad científica en cada uno de estos hospitales y lo que un poco referenciaba nuestro antecesor ponente en precisamente cómo nosotros podemos estar fortaleciendo ese capital relacional. De lo que estamos hablando en estos momentos es de qué manera nosotros podemos tener las múltiples perspectivas y todas las conexiones posibles que nos permitan a nosotros dar soluciones efectivas. Y vemos en ese sentido que por lo menos como es el Hospital Clínico, realmente en ese sentido lo hace muy bien. Tiene un nivel de coautoría elevado, no solamente a nivel del nacional, con todos sus colaterales y hospitales, como las mismas universidades, como institutos, como universidades internacionales, y un poco pueden ver una muestra muy pequeña de la lista de coautorías que pueden tener con cada una de estas instituciones. Otro indicador de mucha relevancia es no solamente publicar, sino que realmente lo que nos va a hablar nosotros de la calidad de lo que nosotros publicamos son las citas que nosotros recibimos. Igualmente pasan las patentes. Y eso es precisamente el indicador de calidad de lo bien que lo podemos estar haciendo. ¿Y quién me cita? Porque podré tener poco, pero si a mí me cita, quien me cita es de relevancia, es importante, es la repercusión que yo he tenido con mi know-how a nivel de la comunidad científica, a nivel del estado del arte en el cual estoy trabajando. Y aquí sencillamente, como una muestra, porque no tenemos mucho tiempo,
Vean, por ejemplo, artículos como los que mencionamos aquí. Estos son los más citados, por lo menos, de estas instituciones en las cuales el hospital ha trabajado en coautoría con otras instituciones. En menos de 3 años, más de 1.824 citas ha recibido ese artículo. Y no son baladí tampoco las fuentes en las cuales se publican, el prestigio que también tienen esas revistas técnicas. Igualmente pasa para el 12 de octubre, por ejemplo, no estaríamos hablando de unos 3.000 artículos, pero sí de unos 1.200. No, por supuesto, tomen en consideración que el año 2018 aún no ha concluido, por supuesto ese dato va a ser aún mayor, pero vemos esa dinámica de comunicación en función precisamente. Aquí también hay una fuente de información súper valiosa para identificación de expertos, para saber en qué está trabajando cada quien. Esto lo utilizábamos, por ejemplo, yo vengo del sector, en esencia, del sector petrolero, haber trabajado más de 20 años en el Centro de Investigación y Desarrollo de PDVSA. Y esto nosotros lo utilizamos precisamente para captar a los expertos, para saber con quién íbamos, con quién hacíamos negociación, para saber cuándo nosotros éramos más bien un conejillo de India cuando querían explotar nuestros pozos petroleros. Y estos son el tipo de información muy rápida, por un análisis cuantitativo, que podemos estar extrayendo una información que nos puede estar soportando la toma de decisiones a muy temprana edad y que nos puede estar acompañando. No va a disminuir el riesgo que puede tener una toma de decisión, pero sí va a disminuir la incertidumbre en el momento de toma de decisión y saber irnos con los mejores, que es un poco también lo que nos pide a nosotros Europa, sobre todo en estos proyectos de Horizonte 2020, por ejemplo. Saber con quién es el par, qué me va a aportar de conocimiento, desde el punto de vista muchas veces en el trabajo que tenemos multidisciplinario. Y esto lo voy a pasar un poquito más por encima porque es precisamente a nivel de las publicaciones, pero vemos sencillamente que más o menos es el mismo comportamiento de este tipo de instituciones. Y aquí, bueno, sí voy a darle entrada a Beatriz para que explique las 2 o 3 láminas subsiguientes, pero lo que queremos nosotros realmente transmitir con esto es que nosotros tenemos una fuente de información súper valiosa, sencillamente para soportar las decisiones estratégicas que podemos tener. Y les vamos a mostrar más adelante un poco qué nos puede estar a nosotros aportando precisamente las patentes, que es un lenguaje técnico-económico compartido a nivel mundial, fundamental, y que nos puede estar dando muchísima información porque está muy bien estructurado. Sí, al final uno de los 2 indicadores que hemos tomado son eso, las publicaciones en artículos científicos y las patentes. Las patentes, ¿por qué? O sea, hay diferentes maneras de proteger una invención, una innovación. Y estos son unos ejemplos: patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, marcas, diseño, secreto empresarial. Pero la patente al final es un documento que protege una invención a nivel territorial y que nos da muchísima información acerca de la invención, del titular, de los países en los que está protegida esta invención, de la tecnología en sí. Y básicamente esta diapositiva que hay ahora es solo para ver que todas las patentes tienen la misma estructura, que cuando ves una portada, todas las portadas son iguales y nos dan todas la misma información. Nos da información acerca del sector, de los titulares, inventores, nos da un resumen, los países en los que se efectiva esta patente y son fáciles de medir. Al final es un indicador de innovación porque refleja el interés al final de un centro por proteger sus innovaciones y es público. Y es una fuente de información también para todos los centros, saber qué es lo que se está haciendo, aparte de lo que estoy haciendo, qué hacen los demás y dónde estoy yo en este mundo, ¿no? Y esta gráfica está extraída, bueno, la hemos elaborado nosotros, pero con datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, lo que viene a reflejar es desde el año 2006 hasta el año 2017, hasta el año pasado, las solicitudes de patentes vía la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, el punto azul refleja las solicitudes únicamente nacionales, el rojo son las que se solicitan vía Europa, patentes europeas, verdes PCT y el último morado es PCT fase nacional. Al final, las patentes puedes elegir el modo de protección
de la forma estratégica en la que quieras luego explotarlas. Quiero decir, si la solicitas en España, te quedas en España, la vas a explotar aquí. Si la solicitas vía Europa, es un trámite por el cual puedes acceder después a todos los países de la Unión. Luego, eso sí, tienes que hacer eficaz tus derechos en aquellos países que te interese, pero es un trámite muy valioso que te da una información muy valiosa a todo este trámite acerca de tu invención y de las vías te da un poco de viso de comercialización del potencial de tu tecnología, ¿de acuerdo? Patentes PCT, este es un trámite por el cual te da un periodo básicamente de tiempo donde tú vas a elegir después dónde quieres hacer eficaz tu patente. Es un trámite, ya digo, que te da muchos meses porque igual con tu tecnología todavía no tienes claro qué países quieres ir, dónde la quieres vender, licenciar, dónde vas a producir tu producto y en ese tiempo puedes encontrar o bien financiación o bien hacer estudios para decidir al final dónde vas. Y PCT fase nacional, pues es eso, a raíz de la vía PCT tú decides finalmente, pues bueno, la hago valer en España porque veo que parte de mi mercado está aquí. Y aunque al final vemos que por esa vía las que se hacen valer en España, pues al final es el dato más residual. Pero bueno, con esta gráfica vemos también la tendencia que es un incremento, está claro, en el interés que tenemos al final los investigadores, las empresas españolas por proteger nuestras invenciones, tanto a nivel nacional como internacional, y la tendencia va en aumento, obviamente. Y aquí esta lámina es, bueno, muy a grosso modo, haciendo una consulta en una de las bases de datos privadas, te da un escenario muy preliminar. Si decimos simplemente vamos a colocar todo lo que puede ser solicitado a través de los hospitales, ¿ok? Aquí muy a grosso modo, ¿ok? Porque realmente si hiciéramos algo serio desde el punto de vista de estudio, tendríamos que ver todas las formas un poco que pudieran estar denominadas cada uno de las instituciones que estarían en cada uno de los países. Pero esto ¿qué nos dice en esencia? Nos dice, bueno, para los últimos 20 años que está el periodo de la consulta, mira, hemos generado aproximadamente 98.544 familias, ¿ok? Innovaciones, las cuales realmente de ahí aproximadamente un 88% han sido concedidas, 71.666, que ha representado, vamos a decir, como unas 180 patentes, unas 180 publicaciones. La intención de yo proteger en otro territorio, o sea, una relación de 1 a 2 aproximadamente. Pero aquí, dato curioso, ¿quién destaca entre los principales solicitantes desde el punto de vista regional? China. China. Subsiguientemente está la Organización Mundial, la PCT, Estados Unidos, la Oficina Europea, Australia, pero muy lejos. Casi el 94% de las solicitudes de esta muestra, nada más por hospital, que puede tener sus variantes, es del continente asiático. Bueno, y después hay otros indicadores un poco por ver cómo se clusteriza las palabras o los términos, ¿no? Pero en esencia la relación, por ejemplo, que hay allí es de 2/3 son patentes y 1/3 modelos de utilidad. El uso en donde exista, por supuesto, la figura del modelo de utilidad, porque no en todos los países existe la figura del modelo de utilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe, pero lo acompañan siempre las soluciones entre el diseño industrial y la patente. La estrategia que va un poco delineando cada una de las empresas. Es de ahí lo interesante, muchas veces los documentos de patente, donde uno puede estar infiriendo cuál es la estrategia de protección y por ende te va diciendo cuál es la estrategia de mercado que están teniendo cada una de las empresas. Y uno poco a poco va deshojando la margarita muy rápidamente en saber realmente cómo va. Por lo general, las empresas norteamericanas siempre tienen una estrategia de protección internacional y como vamos a ver más adelante, la estrategia del continente asiático es más local, aunque ya no deja de ser local, ya realmente están siendo más a nivel internacional. Esta lámina lo que nos dice a nosotros, por ejemplo, es el nivel de solicitudes o de familias generadas
Y la barra que ven ustedes pintada en negro es un poco lo que nos habla del número de aplicaciones o el número de patentes. Realmente están muy similares en magnitud. Quiere decir que todos los desarrollos que se han hecho desde el punto de vista de los hospitales ha sido como muy local, no ha habido una mayor expansión y de hecho lo vemos por los números cuando tenemos una relación de 1 a 2. Sobre todo en el sector farmacéutico la relación llega a ser de 1 a 5, de 1 a 6, por una invención 6 o 7 patentes. En este caso no, en este caso es muy local. ¿Por qué? Porque responde a que muchas veces los hospitales lo que están protegiendo son soluciones inmediatas y haciendo una revisión muy rápida de las patentes que salía, por ejemplo, en primera instancia de China. Recuerdo haber visto, por ejemplo, un dispositivo relacionado a un catéter o una cama específica para enfermos mentales. Todas las mejoras que ellos pueden estar de alguna manera protegiendo a nivel de soluciones prácticas. Aquí un poco la representación de cómo ha sido esa extensión de esas patentes, realmente donde resalta China, como ya bien he comentado, con casi el 88%, y aquí lo pueden apreciar muchísimo mejor. En esencia, esto lo que nos dice que, bueno, realmente el mercado, desde el punto de vista de China, toda su estrategia ha sido local. Estados Unidos sí tiene por lo menos un poco duplicado, aunque es en una magnitud muchísimo menor, pero apenas representa, qué sé yo, un 12% de todo lo que se ha publicado en esta muestra. Nosotros nos ubicamos en la posición 11ª en base a esto. Pero si nosotros, esa es una perspectiva desde el punto de vista a nivel mundial, por lo menos para saber dónde estamos nosotros posicionados. Si nosotros ubicamos el ranking de los mismos hospitales, de los 15, la magnitud de patentes que tienen por cada uno de ellos, tenemos un total de 285 innovaciones, que representan 1.131 patentes. O sea, muy lejos de lo que es el comportamiento que teníamos nosotros a nivel de los artículos científicos. Y como podemos apreciar, tal vez en las primeras 5 o 6 posiciones, la estrategia de protección sigue siendo como que muy nacional, aunque hacemos uso perfectamente de las oficinas internacionales. Pero los mercados a los cuales nos vamos netamente es Estados Unidos, Europa y Japón, como lo van a ver más adelante. Bueno, lo pueden ver en esta lámina, que de alguna manera es el mismo resumen, que veamos ese comportamiento de esa muestra, de esos 12, a nivel de España, que es realmente nada. O sea, realmente no hay una cultura de protección desde el punto de vista de nuestros hospitales, un poco, o la actividad es menor. Esta es precisamente las oficinas a las cuales nosotros utilizamos. De esos 280 patentes, estas son tan solo las únicas jurisdicciones a las cuales nosotros hemos extendido nuestras solicitudes. O sea, la estrategia ha sido relativamente muy sectorizada a unos pocos mercados. Y aquí vemos cómo ha sido la evolución precisamente de esos 12 hospitales, donde en el periodo del 2009 al 2014 es donde hemos hecho nuestra mayor extensión. Hay una tendencia descendente en los últimos años. Bueno, hay que tomar en cuenta el año 2017 y 2018 porque precisamente todavía está dentro de lo que es el periodo oculto de las patentes y estos números seguramente van a ser mayores, pero por lo menos se ve una tendencia creciente a nivel de lo que es el sector hospitalario con una mayor actividad en esta área. Y aquí es otro de los, al igual que lo vimos a nivel de las publicaciones, es otro de los datos interesantes a contemplar. Bueno, ¿con quién coopero yo muchas veces a nivel, no es lo mismo, por supuesto, a nivel de las patentes que a nivel de los artículos científicos? Pero sí existen sus colaboraciones, aunque sean mínimas, a nivel de con quién trabajo en cada uno de esos desarrollos. Por ejemplo, el Vall d'Hebron, que es uno de los que tenía una mayor posición en cuanto del ranking. Igualmente para el Clinic.
57 familias, 295. Aquí yo tengo una relación más o menos de 6. Por cada innovación, 6 publicaciones aproximadamente. Y vemos también este mismo periodo, aunque son las 2 instituciones que realmente marcan la tendencia dentro de las muestras que hemos representado de los 12 hospitales, en cuanto a la estrategia que puede ser internacional. El Hospital La Paz, bueno, ya aún más local. Y lo que podemos decir, sencillamente, lo que queríamos aportar es que yo creo que este tipo de información puede darnos a nosotros precisamente ser bastante útil cada vez que vamos a emprender o cada vez que vamos a tener una idea, mínimo hacer una búsqueda a nivel de las fuentes públicas que ustedes tienen, donde puedan estar de alguna manera cerciorándose de que la solución que ustedes están proponiendo es nueva, no es una investigación redundante y al mismo tiempo, y tal vez lo más importante, que no infrinja derechos de terceros. Si pretenden de alguna manera extrapolar y explotar esa solución. Que con una mínima inversión de tiempo en una búsqueda pueden sustentar todo un plan, pueden identificar con quién trabajar, pueden identificar quiénes pueden ser sus partners y da muchas ideas al respecto. Bueno, ya creo que hemos resumido bastante la presentación, pero hay un artículo que me llamó mucho la atención, del cual un poco se extrae una de las frases, en el cual hacía una correlación, y de hecho es un estudio hecho en el 2007 de la Universidad Carlos III, donde decía que los hospitales o nuestra investigación en aquellos hospitales donde invertían en I+D, precisamente lograba mantener esa masa crítica del conocimiento para poder dar mayores soluciones y ser más efectivos e incidir en lo que es en reducción y la eficiencia en el costo de la atención hospitalaria. Tratar de un poco de medir cómo nosotros a través de ese precisamente proceso de generación de conocimiento continuo, así sea en un simple café donde vienen las ideas, podemos nosotros estar de alguna manera incidiendo en esa generación de conocimiento, que a veces es difícil realmente conseguir donde puede haber ese clima, pero mucho hacía remembranza cuando lo comentaba el anterior ponente, donde nosotros, por ejemplo, sí, en el Instituto de Investigación y Desarrollo colocábamos como cibercafé para compartir ideas conjuntamente con pizarra, precisamente porque a veces en ese rato ameno de comunicación era donde explotaban y se compartían los problemas y podían estar dándose todas esas posibles soluciones, y que con el marco de este tipo de herramientas un poco metodológicas pudieran estar ayudando a delimitar muy bien ese tipo de escenarios y soportar los diversos proyectos. Y yo creo que, bueno, lo dejamos hasta aquí. Espero que haya sido de utilidad y, bueno, cualquier consulta, pregunta, estamos a su disposición. Muchísimas gracias por la ponencia. A mí personalmente me ha dejado impresionada la cantidad de producción científica que hay en España, que desconocía. Me ha llamado la atención también que esté concentrada en 2 zonas, Madrid y Barcelona. Eso puede ser, es una pregunta que os hago, por la disparidad de medios que hay en las diferentes regiones geográficas. Lo dejo caer ahí y doy paso al público a que pregunte si quiere. De alguna manera lo que colocamos precisamente, bueno, Cataluña tiene un gran nivel de infraestructura, ¿okay? Sé por nuestros precisamente compañeros, hay como un clúster de conocimiento que de hecho a nivel internacional muchos vienen precisamente a analizar ese comportamiento, ese clúster de conocimiento que hay a nivel de varios hospitales y la forma en que ellos trabajan conjuntamente con las universidades. Y yo he tenido la gran fortuna también de la pediatra de mis hijos, de Venezuela, una persona que vino a trabajar aquí y a hacer un máster, y una de las cosas que ella me comentaba era del nivel competitivo sano que había de comunicación entre los diversos hospitales precisamente para compartir, para colaborar
en esa generación de conocimiento y constantemente estaba en un flujo. Si ven un poco la coautoría que hay, la comunicación que hay entre Madrid y Cataluña es sustancial. Es una de las cosas que uno puede estar revisando a nivel de los datos, aunque bueno. Entonces probablemente sea necesario un cambio de mentalidad más cooperativa. Sí, bueno, es que estamos en eso, o sea, realmente aquí yo diría que estamos en la era, es que yo me acuerdo en el instituto de haber visto a esos investigadores que eran, no abro la boca para que el otro no se entere, y es en la primera fase de investigación de que no comparto, y después te das cuenta que lo que tú tienes que fortalecer, y lo que estamos viendo a nivel de todas las redes, es ese capital relacional. Yo oía al anterior ponente y por supuesto lo disfrutaba muchísimo. A mí me pasaba que había investigadores con esa mentalidad y hasta que yo no les explicaba la metodología y les decía, de hecho había un señor que era, por decir una anécdota, era una eminencia a nivel mundial, experto en asfaltenos, reconocido en todas partes, pero el señor era un ratón de biblioteca, todos los días iba a la misma revista, revisaba, sacaba. Y varias veces lo tentaba yo, mira, vamos a consultar en las bases de datos, vamos a hacerlo así, vamos. Y no había forma, hasta que logré un día. Después era que, como dicen en Venezuela, me lo tenía que quitar a sombrerazo, porque es que el hombre encontró una mina en el sentido de decir, tú me puedes dar a mí la información que yo invierto un tiempo precioso, que se dice que es aproximadamente un 40, un 50% en esa revisión bibliográfica que muchas veces no tienen ustedes todos los medios, y yo te lo doy resumido y sintetizado y interpretado, y tú puedes ir al core de la información y dedicarte precisamente a lo que tú necesitas. Yo quería hacer un comentario porque es que me ha parecido muy gráfico y luego lo has vuelto a comentar, que efectivamente sabemos divulgar. Yo creo que sí, muy bien compartir. Mucho. No, sí, pero compartimos muy bien lo que es la generación del conocimiento científico cuando nos juntamos en los congresos por especialidades y hablamos de lo que conocemos, de lo que investigamos. Pero tú también lo has dicho después, es que en las patentes no tenemos ningún tipo de formación y precisamente no sabemos proteger las ideas cuya finalidad es generar ese valor en el mercado y patentar, que precisamente hay que hacer lo contrario, lo que contabas tú que se hacía, no sé qué otro ejemplo has puesto de un país, de que no me vean al revés. Divulgamos antes y no lo sabemos proteger. Entonces, ¿cómo podríamos aprender a diferenciar lo que es la investigación clínica de esta parte tan importante que luego has puesto los números y tenemos esa diferencia tan brutal entre artículos científicos y patentes y estamos en la era de la revolución tecnológica? Totalmente. ¿Cómo podríamos hacer para divulgar y conocer mejor esta forma de proteger nuestras creaciones en el ámbito médico, que somos, yo creo, que grandes desconocedores? Yo creo que es un proceso de evangelización. Te podríamos echar cualquier cantidad de cuentos, porque yo precisamente hicimos un ejercicio para Andalucía y quiero decir esto. Ahí hay gente haciendo investigación, sobre todo, por ejemplo, en el área de salud, espectacular. Hubo un trabajo que hicimos de un ranking y eran los únicos que estaban investigando a nivel mundial esa enfermedad, que era rara, y eran los únicos. Y ellos no lo sabían. Y yo decía, no pueden dejar de investigar. Otro señor, por ejemplo, que hizo algo muy sencillito, algo que era como el símil de la piel del tomate, que pudiera ser utilizado como un material para todo lo que son los envases de productos farmacéuticos por las propiedades que tenía. Yo no conseguí nada a nivel, eso era oro en polvo. Entrevistándome con él, me salen cualquier cantidad de empresas, L'Oreal, Novenzima, precisamente que ya a la semana de haber publicado la patente, de haberse hecho pública la patente, le estaban pidiendo un prototipo. Y lo triste de esta historia es que el señor mató su propia patente publicando, porque no fue asesorado por su oficina. En todo, porque las ansias muchas veces de contar, vemos los límites que tenemos al contar. Me pasó con
el ácido maslínico que se extrae de la oliva. Yo decía, aquí España va a ser el que va a tener mayor patente. ¿Sabes quiénes eran los que tenían cualquier cantidad de patentes? Porque era un informe que habíamos hecho para soportar todas las posibles líneas de investigación que tenía un investigador de Granada. Me dice, hazme un informe donde yo pueda ver si estas líneas realmente son redundantes o no son redundantes, porque tengo cualquier cantidad de ideas. Todo lo que al señor se le había ocurrido ya estaba desde hace 10 años. Había patentes que estaban siendo limitadas por patentes que ya estaban publicadas, que estaban siendo limitadas por empresas asiáticas, Japón. Japón desde hace 10 años está trabajando en todos esos posibles productos, con aplicación a diabetes, aplicaciones cosméticas. Y él decidió, bueno, no voy a invertir, porque precisamente lo que voy a hacer es una investigación redundante, voy a ver si me puedo hacer partner de este señor y que de alguna manera me ayude y me dé paso para yo poder publicar mi patente. Entonces, cuentos hay, pero yo creo que netamente es educación, porque te podrás dar cuenta que cada vez que oigo estas cosas, sufro. Claro. Porque hay muchas veces digo, mira, todo se resuelve hasta con una mínima búsqueda. Muchos investigadores, no hay nada como esto. Y digo, ay, señor, mire, de 1823. Textual. O sea, gente que tiene ya negociaciones en puerta y me dice, no sabe ni siquiera si la patente está viva o no está viva. Un informe de estado legal de la patente. No sabes ni siquiera qué te están vendiendo. Te habrán vendido esto y pagaste por algo sobre lo cual no tienes ni derecho. Entonces, bueno. Es un tema muy complejo el de las patentes. Sí, y luego también pero es educación, sí, es pasión, y yo creo que cada una de las oficinas aquí claro. se deberían un poco... Claro, sí, y además si das con la que no está patentada, pero la divulgas y la estropeas, pues ya no sirve para nada. Y luego tienes que hacer un estudio de mercado, de ver en qué país, porque también creo que es un proceso bastante cerrado y tienes que tener muy dirigido dónde quieres apuntarse a nivel europeo, si la PCT, si a nivel nacional, sí. Y de ahí ya una vez que te has metido ya no puedes volver hacia atrás. O sea que en ese sentido vuestra labor pues es asesorar. Exacto, me parece muy útil y muy al contexto de las jornadas, así que os agradecemos muchísimo que hayáis venido. Gracias. Muchísimas. No, que no es incompatible. No, lo último, nada, que no es incompatible publicar artículos con patentar. Solo hay que tener en cuenta los tiempos.